Lucas comprime, por así decir, todo las circunstancias concomitantes anteriores y posteriores a la condena de Jesús. Y él casi reduce en su presentación esas circunstancias a una palabra que deja caer como al desgaire, porque lo que le interesa es presentarnos a Jesús definitivamente sentenciado a muerte. Jesús ha sido despachado con relativa celeridad en la corte sensual del zorro Herodes, que no ha podido divertirse con él. Dice San Buenaventura que le reputó por impotente porque no hizo ningún milagro, por ignorante porque no habló y por estúpido porque no se defendió. Y volvió a remitirlo a Pilato. Aquello propició, como hemos visto, que se restableciera una entrecomillada amistad, porque eso no tiene categoría, esas relaciones interesadas, políticas, ambiciosas, para ser calificadas con el nombre sacrosanto de amistad. Pero en fin, se restablecieron, por así decir, las relaciones diplomáticas y el trato calculado que había entre aquellos dos magnates, cuya estabilidad les interesaba recíprocamente. Bien, sirvió en ese sentido. Utilizaron a Jesús. Utilizaron a Jesús como moneda de cambio carnal, humana, moneda de cambio para comprar esos intereses bastardos. Y esta es muchas veces el triste fin para el cual Jesús se deja usar. También por los que, o principalmente, por los que nos creemos especialistas en él. Y por eso tenemos que repetir con frecuencia y asimilar in sinceritate cordis mei, como dice el Salmo, asimilar en la sinceridad de mi corazón aquella aspiración de Santa Gema Galgani. De Jesús solo quiero a Jesús. No nos sirvamos de Jesús para cosas que no son Él, ni le busquemos por otros intereses que no sean los suyos. Y sus intereses, que decía el padre Faber, los intereses de Jesús son la gloria del Padre y la salvación de las almas, que son la misma cosa. Por tanto, no utilicemos a Jesús, no nos justifiquemos con Jesús o nos escudemos en Jesús. Y hay subterfugios muy taimados, muy sutiles y muy disfrazados incluso a nuestra propia mirada espiritual para hacer esto. Busquemos a Jesús desnudo y en la cruz. Y utilizarle es incluso buscarle semiconscientemente por sus consuelos. Busquémosle, sí, pero para consolarle nosotros a él, porque está desierto de toda consolación. Y en ese consolarle nuestro encontraremos la consolación nosotros. Pues los que utilizan a Jesús acaban reteniéndole, reputándole como, así como dice San Buenaventura, impotente, no me sirve para nada, porque el milagro que yo quiero nunca lo hace.
Él sabe lo que tiene que hacer, pero yo intento dictarle los senderos, las disposiciones por donde tiene que venir a mí. Por tanto, impotente. Y ignorante porque no me dice nada. No me dice aquello que yo esperaba que me dijese. Y entonces el silencio de Dios a veces para mí es una necedad, que humanamente lo es, humanamente lo es. El silencio de Dios, porque Dios calla, pero ahí está la sabiduría de Dios. Y sólo así puedo entrar en la espesura de la cruz, entrando en el silencio de Dios. Y por eso, cuando la mística empieza a ser un poco seria, viene la noche pasiva. La noche pasiva del sentido y ya el colmo, la pasiva del espíritu. Ese es el silencio de Dios más terrible. Y en las almas que lo padecen más acendradamente, es en las que menos se nota. Pensemos en una Santa Teresita o en una Santa Maravillas. Toda su vida con esto a cuestas, toda su vida. Santa Maravilla, sin notárselo ni una monja. Una Beata Teresa de Calcuta. Ese es el silencio de Dios. Pero esas almas que han sintonizado ya con el corazón de Cristo paciente, no le reputan un ignorante, sino la sabiduría increada. Algunos autores espirituales quieren que el desamparo de Cristo no se redujese a su cuarta palabra en la cruz. Y yo me inclino cada vez más a creer esto, sino que ese, como arrancón de la visión beatífica, de la presencia, del saboreo de Dios en su alma santísima, le dura desde Getsemaní hasta el punto de morir. En ese momento de morir, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu, habría en su alma una eclosión de sentimiento de presencia de Dios. Como le pasará a Santa Teresita, al final, en el credo, ese éxtasis de amor, pero de un momento y muere. Pero el despojo del corazón de Jesús dura todo esto. Y ese es el silencio de Jesús. Y yo no me puedo quejar de él ni querer sacudírmelo porque él lo ha experimentado de su Padre. Entonces no es un ignorante, es la sabiduría increada. Y no es un estúpido porque no se defienda, sino que precisamente en eso está su santidad y su grandeza. Jesús autem tacebat. Y terminábamos ayer con esta consideración: bendito sea tu callar, porque con él haces callar las voces de mis pecados. Y mientras callas ante los hombres, das voces de amor por mí ante tu Padre Celestial. Como aspiro a ser Jesús, pues amo el silencio. Jesús autem tacebat. Y ese autem es una adversativa, es una adversativa. Y lo traducen como una copulativa. Y Jesús callaba. Y Jesús no, autem, pero Jesús callaba. No obstante, sin embargo, a pesar de lo cual, en fin, cualquier giro que puedan poner adversativo, que tenemos tantas posibilidades en el castellano, no hay lengua que tenga tantas posibilidades y todas tan elegantes y tal abanico de tipismos, de giros coloquiales. Bueno, pues eso, a pesar de todo, Jesús callaba. No es y callaba, ahora le dio por callar, no, Jesús autem tacebat. Bueno, pues todo esto es un poquito para recapitular lo de ayer, introducirnos en la meditación de hoy, que es la sentencia de muerte contra Jesús, todo muy resumido, como digo, en San Lucas, pero como luego nos compensa con otras cosas, pues ayer lo de Herodes se lo debemos a él y después otros detalles que veremos a partir de ahora en la Pasión. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los jefes y al pueblo. Claro, se encontró otra vez con la papeleta de que le remitía Pilato a Jesús y que ahora, ¿qué hago yo? Y les dijo: me habéis traído a este hombre acusándole de alborotar al pueblo. Le he interrogado delante de vosotros y no le he encontrado culpable de ninguna de las acusaciones que le hacéis. Y tampoco Herodes, pues ha vuelto a mandarle aquí. Es evidente que no ha hecho nada que merezca la muerte. Por tanto, después de castigarle, le soltaré.
En la fiesta de Pascua el gobernador tenía obligación de concederles la libertad de un preso. Esto ha sido también muy traído y llevado. En su fundamentación histórica no era puramente una obligación, en fin, ahí no entramos. Entonces empiezan a gritar todos a una: mata a este y suéltanos a Barrabás. El tal Barrabás estaba en la cárcel por haber tomado parte en una sedición ocurrida en la ciudad y por un homicidio. De nuevo Pilato intentó convencerles de que debía soltar a Jesús, pero ellos gritaron: crucifícale, crucifícale. Por tercera vez les dijo: pues qué mal ha hecho este. No he encontrado nada en él que merezca la muerte. Por tanto, después de castigarle, le soltaré. Pero ellos insistían a grandes voces, pidiendo que fuera crucificado, y sus gritos se hacían cada vez más violentos. Entonces Pilato decidió que se hiciera como pedían. Soltó al que habían encarcelado por sedición y homicidio, es decir, al que habían pedido, y les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. Vamos a ver, como siempre hacemos un poquito la ambientación. San Lucas escribe para la primera comunidad helénica, sobre todo para los griegos, para los gentiles. Y claro, como los romanos eran herederos de la cultura griega, y Lucas es discípulo de Pablo, en fin, que tiene mucho interés y se trasluce a lo largo de todo el Evangelio en cargar la culpa casi exclusivamente contra los judíos. Y no diré exculpar, pero en fin, atenuar un poco la responsabilidad de los romanos, que se ven compelidos en la persona de Pilato a sentenciar a este justo. Pilato reconoce su inocencia e intenta, incluso mediante un castigo, calmar a los judíos y liberar a Jesús. Es un castigo a todas luces injusto, porque si no hay condena, no tiene derecho a castigarle. Pero les dice: después de castigarle, le soltaré, a ver si os calmo. Ese castigarle, en los otros evangelistas, suena flagelarle, le mandó flagelar, y es donde está la alusión a la terrorífica flagelación, en la que los demás evangelistas no se detienen, no nos dan ningún detalle, pero la nombran explícitamente. Lucas no, Lucas lo difumina un poco más, por lo que decimos de que atenúa un poco siempre la crueldad de los romanos, que esto fue un acto de crueldad espantosa por parte de Pilato, de crueldad y de injusticia, porque no hay derecho sin sentencia a infligir castigo. Y él ya está anticipando un castigo que en no pocas ocasiones provocaba directamente la muerte del condenado, la flagelación. Habrán leído algunas descripciones y son espantosas. Entonces, no les entrega la presa completa, pero les deja que se ceben con ella. Es lo que hace Pilato. Después de castigarle, le soltaré. Y ellos, en vez de aplacarse con esta promesa sanguinaria, se enardecen todavía más y se soliviantan para gritar más violentamente, dice Lucas. Sus gritos se hacían cada vez más violentos. O sea, es una vociferación diabólica. Entonces Pilato decidió que se hiciera como pedían, o sea, cede a la presión del pueblo. Y aquí está dando a entender Lucas que son los últimos responsables de todo, son los judíos, porque esa violencia en la reclamación de la muerte de este hombre como que va constriñendo cada vez más a Pilato. Pero claro, se ha saltado la flagelación y ahí dan rienda suelta a su crueldad sanguinaria los soldados romanos, no los judíos. Hay una aparente ironía
bueno, ironía macabra, pero que tiene su trasfondo teológico importante, que es la aparición de este Barrabás, que es una figura sobre la cual también se ha conjeturado y elucubrado mucho de dónde sale, qué fundamento histórico, en fin, aparece en todos los evangelistas. Y Lucas es más explícito al decir que estaba condenado por sedición y por haber cometido un homicidio. Sin embargo, él es libertado y Jesús, inocente frente al poder romano, es condenado a muerte. ¿Por qué digo que tiene todo esto un trasfondo teológico? Porque Bar, sabemos bien que en hebreo, en arameo, es hijo de, o sea, Simón Bar Jona, es Pedro, ¿no? Simón, hijo de Jonás. El ciego es Bartimeo, y así tantos nombres. El Bar es hijo de. Entonces Barrabás es Bar Abbas. Y ya sabemos lo que significa Abba, padre. Es el hijo del padre. El hijo del padre de la mentira, el hijo del padre según la carne, el hijo del padre que es enemigo de la vida, que está contraponiéndose por parte del Espíritu Santo en la Sagrada Escritura al verdadero, al único hijo del Padre, que es Jesús. Bar Abba. Y el otro, Barrabás, es el hijo del padre de la oscuridad. Y aquí la pregunta es, ¿cuál es mi padre? ¿De quién soy yo hijo según mis obras? ¿Cuál es mi cooperación a que triunfe la verdadera vida? Porque solo seré de verdad hijo del Padre si lo soy en el Hijo. Si soy hijo en el Hijo. Y si en el Espíritu Santo recibo la fuerza para, con gemidos inenarrables, clamar Abba, Padre. Porque entonces no habré recibido un espíritu de esclavo, sino un espíritu de hijo, para no recaer en el temor. Soy hijo en el Verbo encarnado y soy hijo porque participo de su única filiación divina. Cuando decimos hijo adoptivo, cuidado con esa expresión que es milimétricamente teológica, pero cuidado con la incidencia psicológica que produce en nosotros. Porque hijo adoptivo no significa como un hijo adosado, como un hijo de mentirijillas. Es plenamente hijo que participo de la filiación de Cristo, pero Él es el Hijo único, el Hijo por naturaleza. Yo lo soy por gracia y por participación, y en ese sentido no solamente soy hijo por participación, sino que soy Dios participadamente, en el sentido en que yo sea, y lo soy por el bautismo, pero lo debo ser por la gracia, y por la búsqueda de la perfección, como mi Padre Celestial es perfecto, en el sentido y en la medida en que yo sea hijo en el Hijo. Y si soy hijo en la ira, hijo de ira, si soy hijo en el demonio, si soy hijo en el pecado, si soy hijo en la oscuridad, si soy hijo en los descaminos de la voluntad de Dios y en el seguimiento del norte de mi vida como algo intrínseco a mí, entonces soy Barrabás, soy el falso hijo. Como ven, es toda una contraposición de un fuerte sentido teológico, porque se repite una y otra vez el nombre de este malhechor, de este delincuente, y en las gargantas satánicamente enfebrecidas y abrasadas de los judíos resuena una y otra vez este nombre. A ese no, a Barrabás. O sea, no queremos ser hijos en el Hijo, queremos ser hijos en el pecado. Esta es la disyuntiva. Y este es el planteamiento omnipresente en la Sagrada Escritura. Dos caminos, el del bien y el del mal. Dos filiaciones. En el Verbo
o en la oscuridad, en el pecado. Soltó al que habían pedido. O sea, primero ha dicho en el versículo 18, empezaron a gritar todos a una. O sea, el pueblo entero prefiere la filiación del pecado a la filiación de la gracia. Y este es el drama diabólico que sufrimos hoy en las antiguas sociedades cristianas, empezando por nuestra pobre España. Es el pueblo entero el que dice, mata a este y suéltanos a Barrabás. O sea, no es solamente una petición de eliminar a Cristo, es que junto con esa petición está la de que nos suelten al mal. Es el mysterium iniquitatis. Esto, porque es el colmo del enloquecimiento del hombre. Es preferir de una manera suicida las tinieblas a la luz. No es solamente cerrar las ventanas a la luz, es abrir de par en par las puertas a toda la marea incesante que maléficamente se echa sobre la condición humana cuando viene el inimicus homo, el enemigo del alma. El tal Barrabás estaba en la cárcel por haber tomado parte y por un homicidio. Un homicidio. O sea, porque había matado a un hombre. Y esta es la característica de Barrabás, del enemigo. El matar la vida en el alma. El demonio, el pecado, es el que mata al hombre. Dios nuestro Señor lo tiene arrojado en el infierno, a donde lo precipitó después del non serviam con todos los ángeles rebeldes, que parece que fueron una tercera parte de los ángeles, si hemos de atender a la interpretación que del Apocalipsis dan los padres y los autores espirituales. El dragón barrió con su cola un tercio de las estrellas del cielo. De ese tercio se extrae que fue una tercera parte de los ángeles, que es un mundo maravilloso, incalculable el de los ángeles, como lo es el de las estrellas. Estas noches es delicioso mirar al cielo. Anoche no hacía ningún frío y se estaba de maravilla mirando al cielo, tachonado de estrellas, y yo siempre pienso, y pensar que algunas de estas han desaparecido hace miles y miles y miles de años. Y teniendo en cuenta la velocidad de la luz, yo la estoy viendo cuando ya ha desaparecido. Pero ¿a qué distancia estará? Qué maravilloso el mundo de las estrellas. Solo eso sería suficiente para caer adorando a Dios. Bueno, pues un tercio de las estrellas, dicen que fue un tercio de los ángeles. Y quedaron ahí arrojados en el infierno. Estaba en la cárcel condenado por homicidio. Solo que por misteriosísimas permisiones divinas, a veces la providencia abre esos cerrojos y da permiso a Satanás y a sus secuaces para que anden pululando por los aires, como dice San Pedro, y esta nuestra es esa época. Tuvo la visión en aquella misa que escuchaba en Acción de Gracias el Papa León XIII, de que todo el siglo XX sería de una influencia inédita hasta entonces, de Satanás dentro de la Iglesia. Y mandó decir la oración a San Miguel Arcángel, que es otro de los dramas terribles que la reforma litúrgica que padecemos, pues de un plumazo suprimirá cuando hacía más falta que nunca. La oración después de la misa, bueno, la decimos en privado muchas veces al día, pero no es todos los sacerdotes de todo el mundo con todos los fieles. Sante Miguel Arcángel, deféndenos in prelio, porque efectivamente es una batalla campal la que tenemos contra el demonio. Bueno, pues esta situación de satanismo es porque Dios ha dado permiso misteriosamente
No importa nada porque la mujer vencerá y al fin mi inmaculado corazón triunfará. Y ahí está la Inmaculada pisando la cabeza del dragón, pero entre tanto tenemos que luchar contra él. Bueno, pues Barrabás estaba en la cárcel, en la cárcel. ¿Y qué piden las gargantas roncas de sangre de los judíos? Que le suelten. Y es lo que pide hoy el mundo, que se suelte al demonio y que se mate a Cristo. De nuevo, Pilato intentó convencerles de que debía soltar a Jesús, pero ellos gritaron: crucifícale. Ahora ha cambiado de tono la petición, se ha concretado y se ha recrudecido en su crueldad. Ya no es mátale con el género de muerte que tú tengas a bien infligirle, sino es crucifícale, repetido por 2 veces. Crucifícale. O sea, cébate con él dándole la índole de ajusticiamiento más brava, más cruel, más espantosa que se ha inventado. Crucifícale. Miren, hoy asistimos a nuevos inventos de crucifixión. Hay formas que nos están sorprendiendo y golpeando el corazón casi cada día, de profanación y de sacrilegios, tan espantosas, contra las imágenes de nuestro Señor y contra la Eucaristía. Ayer me mandaban una fotografía de un párroco de un pueblo de Madrid, y esto cada 4 días, cada 4 días, porque hay muchas sectas satánicas, hay mucho vandalismo, pero detrás está el demonio, claro. Cada 4 días, una profanación eucarística, pero es que en este caso se habían llevado el sagrario a cuestas, no estaba allí donde, y había puesto un letrero el párroco al convocar a todo el mundo a un acto de desagravio, y decía: se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto, porque, me decían que lloraba, este joven sacerdote lloraba, y claro, esto sucede muchas veces. Crucifícale. Son nuevas maneras de crucifixión. Pues qué mal ha hecho este, qué mal ha hecho, dice Pilato, como nosotros cantamos en los improperios del Viernes Santo. Popule meus, quid feci tibi? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué te he hecho? Y viene toda esa letanía que a mí desde luego me hace emocionarme cada año cuando la oigo, en cualquiera de sus modalidades. En gregoriano es lo mejor, claro, tendrían que aprender por lo menos la Semana Santa en gregoriano, y el Mandatum Novum y todas las antífonas gregorianas. Pero yo te conduje por el desierto, yo te alimenté con el maná, todas esas cosas que el Señor, pero luego uno piensa y lo particulariza y dice: esto hiciste con Israel, pero ¿y conmigo? ¿Qué has hecho desde que nací? ¿Y qué he hecho yo por ti? Y es lo que dice Pilato: qué mal ha hecho este. No he encontrado nada en él que merezca la muerte, pero voy a contemporizar. Que es la actitud de hoy, Esta es la actitud de hoy, no exagerar. Vamos a dialogar y vamos a llegar a un término medio. Con Jesús no puede haber términos medios. A Jesús, si no se le elimina, se le ama con todo el corazón y se le defiende con la sangre. El que no está conmigo está contra mí. El que no recoge desparrama. O damos, como decíamos esta mañana, la espalda a Dios, o nos volvemos cara a Él. Cara a Él. Pero no se puede, para contentar
al pueblo castigarle a Jesús, aunque sea con el oculto o manifiesto designio de acabar perdonándole la vida. Esta es la contemporización en que se mueve hoy el mundo y en que se mueven aquellos que juegan con los católicos tratando de engañarnos. Nosotros les respetamos a ustedes y no les atacaremos y respetaremos y favoreceremos la Iglesia, pero seguiremos manteniendo en nuestras leyes el aborto y el matrimonio entre sodomitas y el divorcio y las leyes educativas para la corrupción de la juventud. Esta es la contemporización que hoy sufrimos y a cuya hipocresía hemos sucumbido. Y por eso está España así. Son muy pocos, por no decir ninguno, los que alzan la bandera de Jesucristo crucificado. Los demás, mientras los buenos, entre comillas, mientras parecen salvarle, le están azotando. Y nosotros no deberíamos cooperar a esos azotes, porque a Jesús no se le ofende poco azotándole un poquito. A Jesús hay que defenderle con todo el corazón, aunque nos quedemos solos. Yo contigo frente a todos, decíamos ayer. Esta actitud de componendas diplomáticas, esta actitud de el mal menor posibilista, es una actitud diabólica. Es azotar un poco a Jesús, o decir que es un poco, cuando en realidad ese poco significa un niño asesinado en el seno de su madre cada 5 minutos en España, y otras muchas cosas. En fin, lo que tenemos es un castigo de Dios, no puede ser de otra manera. Después de castigarle, le soltaré. Y al final, ¿cuál es el resultado? Que le castigan y acaban matándole. Desde entonces hasta hoy. Ellos insistían a grandes voces pidiendo que fuera crucificado y sus gritos se hacían cada vez más violentos. Entonces, Pilato decidió que se hiciera como pedían. Y soltó al que habían encarcelado, es decir, al que habían pedido. Barrabás es la liberación, es el permiso concedido al homicida del mundo, al que mata la vida, al sedicioso, al que siembra división y mentira. Y es darle libertad, porque lo piden sus satélites, lo piden los sistemas políticos y económicos, lo piden a gritos las conflagraciones internacionales. Entonces es liberado y les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. O sea, les entregó a Jesús a su voluntad. Aquí está el proyecto salvífico de Dios, insinuado en este verbo, entregar. Hay que leerlo con la música de fondo del cántico del siervo paciente de Isaías 53, 12, donde el siervo de Yahvé se nos muestra como el que se entrega a la muerte y es contado entre los malhechores. Jesús en medio de los delincuentes, uno a su derecha y otro a su izquierda, es contado entre los malhechores. Jesús puesto en almoneda, en tómbola, para ver si el comprador
¿Lo prefiere a él o apuesta por él, puja por él o por Barrabás? Y en esa empresa está puesta la solicitud, el desvelo de los poderosos. Procurar que Jesús no venda, que no se cotice, que no se invierta en él, porque no trae cuenta. O sea, Jesús es más indigno de la libertad, del reconocimiento público, que un malhechor. Pero no, hemos llegado a unos tiempos que no es ni siquiera que un malhechor disfrazado, no, que un abierto malhechor. Esta es la justicia de los hombres, movida por la pasión, por la envidia, por la ambición y por la ceguera espiritual que produce el enemigo. Y esta es la mutabilidad de los hombres que han sido beneficiados por Jesús. Tantos de los que estaban allí habían presenciado tantos milagros de Jesús. ¿A cuál prefieres? Oigo en mi corazón, ¿a Cristo o a Barrabás? ¿A Dios o a la criatura? ¿Al cielo o a la tierra? ¿A la inspiración del Espíritu Santo o a la moción autorreferencial de tu egoísmo sensual? ¿Qué es lo que prefieres? ¿La honra de Dios por la que debes arder en celo o el puntillo de honra que te trae triste una semana o un mes? ¿Qué prefieres? ¿Por qué? Esa solicitación puede convertirse, si no estoy atento, en un plano inclinado para que siempre me deslice del lado de Barrabás. Tengo que luchar no tanto contra mi mala voluntad, contra mi disposición claramente pecaminosa, sino contra mi pusilanimidad, contra mi miedo, contra ese temor servil que está en oposición al temor filial, que es el que debe moverme. O sea, el pavor de ofender a Dios. O si lo queremos decir en positivo, el deseo habitual y mantenido de trabajar solo por agradarle. Ese es el verdadero temor de Dios, don del Espíritu Santo. Una plática del padre Alfonso Torres a las monjas del Sacré-Cœur en Avillana, las humillaciones de Jesucristo en su pasión. Habla primero de las humillaciones privadas, o sea, las que sufrió el Señor ocultamente en Getsemaní, en el calabozo de Caifás, etc. Después las humillaciones públicas sufridas en los tribunales y ciertas humillaciones no tan concretas como golpes, alivas, burlas y acusaciones calumniosas, sino otras más diluidas, y las explica y las aplica a nuestra vida. Y habla, por fin, de humillaciones definitivas. O sea, dice, empleo la palabra definitivas para decir que el Señor murió en la humillación y con una muerte que a los ojos del mundo le humillaba. Observad, sin embargo, que esta suprema y decisiva humillación de Jesús es una suprema gloria. Y lo explica admirablemente. Está, como digo, en estos ejercicios, el día 7º de estos ejercicios a Avillana del año
36, el tomo sexto de las obras completas. Bueno, por si lo quieren leer, digo. Pero no voy yo a esto de las humillaciones, no voy. Termina diciendo, más duelen a nuestro corazón en igualdad de circunstancias las humillaciones sin revancha. O sea, las humillaciones que podemos llamar definitivas. Son humillaciones sin reparación humana, consagradas por entero y ofrecidas al Señor. La sabiduría del mundo aconseja huir estas humillaciones. La divina nos enseña a amarlas. ¿Y nosotros los religiosos hemos de estar gobernados por la falsa sabiduría del mundo? ¿No hemos de entregarnos por entero a seguir la sabiduría de Dios aunque el mundo nos desprecie? Así termina. Pero a lo que yo iba es a lo siguiente, que está un poco antes. Que dice él, comentando este paso de Jesús ante Pilato y la condena de Jesús. Y dice un poco como de pasada, en fin, como un cierto paréntesis en lo que está tratando, como para ilustrarlo. Dice, en estas humillaciones diluidas, que son inmensas, bastará insinuar una, sea esta. Pilatos trata a Jesucristo como algo que debe ser sacrificado a cualquier otro interés humano. Y porque los intereses humanos del presidente, que eran contentar a los judíos y no verse acusado ante el emperador, necesitan para no perecer la muerte de Jesús, Pilatos pronuncia la sentencia de muerte. Las pequeñas civiles concupiscencias que había en el corazón de Pilatos fueron como ídolos a los cuales fue ofrecido en sacrificio nuestro divino Redentor. Y a continuación dice, con esa libertad santa con la que hablaba el padre Torres, y poniendo el dedo en la llaga. Ante estas humillaciones oficiales que el Señor padece ahora en el mundo, ¿no veis cuántas son las naciones apóstatas ahora? ¿No veis cuántas veces los jefes de las naciones sacrifican los intereses de Jesús por intereses humanos? ¿No habéis visto con qué facilidad son sacrificados los intereses divinos en el mundo moderno? Y está hablando hace 80 años, en el 36, ya había surgido la revolución marxista 20 años antes y ya venía una ola de pensamiento anticristiano, pero muy tímido. No había esta colección de leyes verdaderamente diabólicas que tenemos ahora. No había esta materialización del corazón del hombre. No había esta dialéctica de lucha de clases que el marxismo ha recrudecido, haciendo que se odien los pueblos, a la cual ha cooperado esta partitocracia que sufrimos. Todo esto no había. Jesús sigue compareciendo ante Pilatos como en Jerusalén y sigue siendo sacrificado a las concupiscencias oficiales. A veces, como entonces, se ve Jesús indefenso y se observan los mismos que antes le seguían más afán de congraciarse con quienes persiguen al Señor que de defender su honra divina. La historia de Pilatos en todos sus aspectos se sigue repitiendo en el mundo. Para nosotros es ocasión de ejercitar dos órdenes de virtudes. Primero, celo por la gloria de nuestro Señor defendiendo sus derechos, que son los de la verdad y la virtud. Y segundo, mirar como gloria nuestra si alguna vez el Señor permite que participemos de esas humillaciones al desencadenarse contra nosotros la persecución. No pensemos que esto último es una desgracia, sino una misericordia del Señor ordenada a nuestro bien. Pero no nos contentemos con ver en esta persecución oficial ocasión de consideraciones trascendentales para la humanidad. Bajemos a lo personal, a lo nuestro, y pensemos si alguna vez no hemos imitado la conducta de Pilatos. Cierto que estamos dispuestos a no ofender al Señor cueste lo que cueste, pero cierto también que a veces, condescendiendo con nuestros afectos desordenados, sacrificamos a ellos la perfección de la virtud. En vez de aprovechar esas ocasiones para llegar a las delicadezas de heroísmo que el Señor nos pide, renunciamos a esas delicadezas por no contrariar una afición o un apego. ¿Y no es esta una imitación de Pilatos, muy sutil si queréis, pero muy dañosa para nuestra vida espiritual y muy dolorosa para el corazón de nuestro Redentor, que precisamente busca en nosotros, los que estamos consagrados a Él, todas las delicadezas de la virtud? Bien, creo que esta consideración de este santo nos puede servir de mucho provecho, como el resto de la meditación, porque
Es muy posible condenar a Cristo. No lo haremos con la vocinglería exacerbada de los judíos al pie de la Torre Antonia, pero lo haremos con la susurrante connivencia con los apetitos con los que Satanás nos enreda. Y por eso tenemos que pedir a la Santísima Virgen, Madre de la Divina Gracia, que siempre, siempre nos empuje ella hacia el verdadero Hijo del Abba, no hacia Barrabás, sino hacia el Hijo del Padre Celestial, en el cual nosotros estamos llamados a ser hijos, clamando cada día en el Espíritu Santo, con gemidos inefables, Abba, Padre.